Amados hermanos, hoy deseo hablarles acerca de la historia de Esaú y cómo su ejemplo nos advierte sobre el gran peligro de desperdiciar la bendición divina por satisfacer necesidades o deseos temporales. La escritura nos muestra en Génesis 25, 29, 34 como Esaú, siendo el primogénito, tenía el derecho especial de herencia y la bendición familiar, pero lo cambió todo por un plato de lentejas. Es un relato que a primera vista puede parecer muy sencillo, casi anecdótico. Esaú llega cansado y hambriento del campo. Ve que Jacob está preparando un guiso apetitoso y sin dudarlo accede a entregar su primogenitura a cambio de saciar su necesidad física de inmediato. Sin embargo, la enseñanza espiritual es profunda y sumamente relevante para nuestras vidas como creyentes, pues nos muestra lo fácil que es, si no estamos alerta, cambiar lo eterno por lo temporal. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, debemos recordar que la primogenitura en la cultura del Antiguo Testamento representaba no solo un derecho material, sino también un honor y una bendición espiritual. El primogénito, en la mayoría de los casos, heredaba la autoridad sobre la familia y la mayor parte de los bienes, pero además existía un componente sagrado, la línea de bendición que Dios continuaría usando para cumplir sus planes. Por eso lo que Esaú tenía en sus manos no era un simple título o un privilegio social, sino una bendición que en última instancia procedía del Señor. Cambiar ese privilegio por un plato de lentejas no fue solo un acto de ignorancia, sino de un menosprecio total hacia lo que Dios podía hacer a través de él. La escritura incluso utiliza la palabra menospreció para describir la actitud de Esaú hacia su primogenitura. Nosotros, hermanos, podemos llegar a pensar que no caeríamos en algo así, que jamás cambiaríamos nuestras bendiciones espirituales por algo tan efímero. Sin embargo, el mundo constantemente nos ofrece platos de lentejas, es decir, ofertas temporales que prometen satisfacer un deseo inmediato, un placer momentáneo o un escape que parece urgente, pero que no se compara con la bendición eterna que hemos recibido en Cristo. El hombre de hoy, al igual que Esaú, puede estar hambriento de afecto, de aprobación social, de placeres carnales o de éxito material, y cuando esa necesidad se vuelve apremiante, la tentación nos susurra: deja de lado tu compromiso con Dios, olvídate de lo que es realmente valioso. Total, ahora estás cansado, ahora lo urgente es resolver esta situación. Ese engaño hace que vendamos nuestra posición privilegiada como hijos de Dios. La palabra en Hebreos 12, 16 nos exhorta claramente a no ser como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y es que lo que sucedió con Esaú es un ejemplo perfecto de la ceguera que puede producir la urgencia de la carne. En ese momento su estómago parecía exigir una solución inmediata y lo eterno quedó relegado a un segundo plano. Dicho de otro modo, ese día Esaú le dio más valor a su apetito que a la bendición de Dios. Puede parecer grosero, pero es literalmente lo que pasó. Un plato de lentejas por la primogenitura. Y uno podría preguntar, ¿cómo es posible que él no haya tomado conciencia del valor que tenía esa bendición? ¿Por qué no esperó un poco más? ¿O por qué no buscó él mismo algo para comer? En realidad, cuando uno se deja dominar por el deseo, se pierde la razón espiritual. El pecado en la carne ciega el entendimiento. Y lo que antes sabíamos que era valioso se vuelve difuso cuando estamos desesperados por satisfacer lo inmediato. Esaú estaba cansado, sí, pero cansado y hambriento también podemos estar nosotros. Cada uno sabe qué clase de hambre puede presentársele a diario. Puede ser hambre de reconocimiento en el trabajo, hambre de placer, hambre de una salida fácil al estrés, hambre de comodidad. A veces estamos tan agobiados que corremos el peligro de hacer un mal intercambio. Por ejemplo, se dan casos en que un cristiano, por la necesidad de encajar,
comienza a omitir su testimonio, a hacer concesiones con el pecado, a rechazar la corrección del Espíritu Santo y termina vendiendo su testimonio por participar de cierto círculo social, de cierta fiesta o de alguna actividad que no agrada a Dios. Así se repite la historia de Esaú. Se vende el derecho de primogenitura que representa la comunión, la identidad y la bendición de ser hijos de Dios por un plato de lentejas, un placer efímero. Cuando lo observamos con detenimiento, el acto de Esaú es un acto de impaciencia y de incredulidad. Impaciencia porque no estuvo dispuesto a esperar ni un momento para saciar su hambre. Incredulidad porque si realmente hubiera confiado en la bendición y en la providencia de Dios, no la habría considerado como algo de poca importancia. Ese patrón también puede manifestarse en nosotros. Impaciencia cuando no vemos la respuesta divina en el momento que queremos y empezamos a buscar soluciones carnales. Incredulidad cuando no damos el valor adecuado a la promesa divina y pensamos que quizá no sea tan grande o tan real como se dice y preferimos lo tangible, lo que podemos ver y tocar inmediatamente, y como consecuencia despreciamos lo santo, lo que Dios nos ha dado. Necesitamos ser honestos delante de Dios y examinar si hemos estado cerca de vender nuestras bendiciones por algo efímero. Tal vez no sea tan extremo como el caso de Esaú, pero sí podemos descubrir que en algunas áreas hemos permitido que los deseos del momento superen nuestro amor por el Señor. Y cuando damos lugar a esas concesiones, corremos el peligro de lamentar más adelante las consecuencias. Porque así como Esaú cuando quiso recuperar la bendición, ya era demasiado tarde para recibirla de la misma manera. Muchos hoy sufren las secuelas de haber desechado lo que Dios les ofrecía en su momento. No se trata de que Dios no sea misericordioso, pero hay pasos que una vez dados no se pueden deshacer tan fácilmente. Por eso la Escritura nos muestra a Esaú llorando amargamente. Hebreos 12:17, cuando comprendió lo que había perdido. Aquí entra en juego la importancia de cultivar la comunión con el Señor y de vivir con una perspectiva eterna. Si nuestra visión está limitada a lo terrenal, con facilidad caeremos en la urgencia de lo necesito ya, sin considerar que nuestra vida es más que el día de hoy y que sobre todo nuestra relación con Dios es el tesoro más grande que tenemos. La disciplina espiritual, la oración constante, la lectura de la palabra, el congregarnos y rodearnos de hermanos que nos animen en la fe, son factores que nos ayudan a recordar el valor eterno de lo que Dios nos ha otorgado. Cuando nuestro corazón está alimentado por la presencia de Dios, vamos adquiriendo la sabiduría para no cambiar lo que tiene un valor eterno por algo transitorio que, aunque sea atractivo, termina dejando un sabor amargo. Recordemos que Jesús mismo enseñó en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Esa es la pregunta que quiebra toda vanidad humana y demuestra el engaño de lo temporal. El Señor plantea un contraste claro. Puedes tener todo el mundo, todos los platos de lentejas que te ofrece la sociedad, pero si al final pierdes tu comunión con Dios y la salvación, nada habrá valido la pena. Y no es que el Señor no nos provea para nuestras necesidades, sino que Él quiere enseñarnos que la prioridad es amarle sobre todas las cosas. Que nada ni nadie nos aparte de su verdad y de su camino. En la vida cristiana encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que decidieron no canjear su bendición por lo temporal. Pensemos en José, tentado por la esposa de Potifar. Él tuvo la oportunidad de disfrutar un momento de placer, pero rehusó diciendo: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. La clave en José fue reconocer que su comunión con Dios era un valor sagrado y que el pecado es un gran mal ante sus ojos. ¿Podría José haber argumentado que estaba lejos de su familia, que nadie se enteraría, que era un esclavo y no tenía libertades? Claro que podría, pero él tenía en alta estima lo eterno por encima de lo pasajero. Otro ejemplo lo vemos en Daniel y sus amigos, quienes prefirieron arriesgar su vida antes que comer la comida del rey o postrarse ante un ídolo. Daniel 1:3-6.
Podríamos enumerar muchos otros ejemplos bíblicos donde vemos a creyentes honrando a Dios y no cediendo a la tentación de lo inmediato. Todos ellos entendían en mayor o menor medida que lo eterno vale más que la recompensa terrenal o la satisfacción efímera. Esa es la postura que el Señor desea que tengamos en estos tiempos en que la sociedad constantemente nos bombardea con ofertas para complacernos, para decirnos, no pasa nada, Dios lo entenderá, relájate. Dios no es tan estricto, y otras sutilezas que pueden desvirtuar nuestra percepción de la santidad. El creyente que vive en santidad reconoce que no se trata solamente de cumplir una lista de mandamientos, sino de tener un corazón enamorado de Dios que valora por encima de todo la herencia espiritual que el Padre nos ha dado a través de Cristo. Por eso Pablo declara en Efesios 1:3 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si entendemos la profundidad de esas bendiciones, veremos que no hay comparación posible con lo que el mundo ofrece. El enemigo, no obstante, siempre buscará atajos para hacernos creer que lo mejor está aquí y ahora en un plato de lentejas. Puede tomar la forma de dinero fácil, placer inmediato, orgullo, poder o cualquier otra cosa que active nuestros deseos carnales. Pero Dios en su amor nos advierte y nos equipa con su palabra y su espíritu para que no tropecemos de la misma manera que tropezó Esaú. Tal vez alguien se pregunte si hay esperanza para los que ya han caído en el error de vender parte de su bendición por lo temporal. La gracia de Dios es real y abundante y Él puede restaurar nuestras vidas de manera maravillosa cuando nos arrepentimos de corazón y regresamos a Él en fe. Sin embargo, es importante comprender que las decisiones que tomamos tienen consecuencias y algunas de ellas pueden dejarnos marcas. Aunque recibamos perdón, no siempre podemos evitar las secuelas. Esa es una de las lecciones principales de la historia de Esaú. Él se dio cuenta tarde del valor que tenía y lloró con amargura, pero no logró recuperar todo lo que había perdido. Por ello, debemos aprender en cabeza ajena y tomar en serio la advertencia de la Escritura, cuidando diligentemente la comunión con Dios y valorando su bendición desde ahora. El Señor nos enseña a vivir con una mente sobria, a crucificar nuestra carne cada día y a no dejarnos seducir por la tentación. Para ello, necesitamos llenarnos de su palabra, caminar en el Espíritu y rodearnos de la familia de la fe. De lo contrario, si nos apartamos y nos descuidamos, cuando llegue el momento de la prueba, podremos sucumbir ante el deseo inmediato. Por eso Pablo exhortaba a los Gálatas diciéndoles que si vivían según la carne morirían, pero que si por el Espíritu hacían morir las obras de la carne, vivirían. Y esa es la actitud de un hijo de Dios, vivir crucificados con Cristo, crucificar nuestros apetitos desordenados y mantener la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quiero animarles a que cada uno de nosotros reflexione en su relación personal con Dios. ¿Hemos estado valorando lo que somos en Cristo como nuestro mayor tesoro? ¿O nos hemos encontrado negociando nuestra integridad espiritual por placeres o ventajas del mundo? Tal vez no sea algo tan evidente como el caso de Esaú, pero puede comenzar en detalles aparentemente pequeños. Podríamos estar hablando de mentiras, de manipulación para obtener un beneficio, de tolerar actitudes que sabemos que no agradan al Señor, de sustituir nuestro tiempo de devoción por entretenimientos que llenan la carne pero vacían el espíritu. Y el peligro está en que esas pequeñas concesiones con el tiempo pueden llevarnos a un intercambio fatal donde terminamos apartándonos de la bendición mayor. La Biblia nos llama a vivir como peregrinos y extranjeros en esta tierra, conscientes de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa perspectiva es la que nos permite ver cada tentación como una oferta de plato de lentejas que no se compara con la gloria eterna. Cuando un creyente mantiene viva la esperanza de la vida eterna y la fe en las promesas de Dios, podrá renunciar sin problemas a lo que el diablo y el mundo le ofrezcan a cambio. Sabe que el tiempo presente es temporal y que lo que está por venir en Cristo es infinitamente mejor, pero cuando perdemos ese horizonte, todo comienza a tener más peso y urgencia y como Esaú, terminamos sentenciando nuestro propio futuro. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando priorizamos lo eterno, cuando anhelamos en primer lugar su reino y su justicia, el Señor se encarga de suplir todo lo demás, incluyendo lo que necesitamos de manera legítima. Y en ese orden de prioridades no habrá lugar para el menosprecio de sus dones. Al contrario, cuanto más le busquemos, más nos enamoraremos de su presencia y más conscientes seremos de que no existe nada tan valioso como permanecer a sus pies. Llegando al final de esta reflexión, deseo que cada uno de nosotros se examine a sí mismo con sinceridad. Si hay en nuestra vida un plato de lentejas que nos está seduciendo, si sentimos que el cansancio o la tentación de la carne nos está empujando a hacer un mal intercambio, vayamos a los pies de Cristo, confesemos nuestras debilidades y pidamos su gracia para resistir. El Señor dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él, que ha prometido no dejarnos ni desampararnos, nos ayudará a vencer cualquier tentación si en verdad queremos serle fieles. No nos descuidemos, no juguemos con la tentación, no coquetemos con el pecado. Seamos sobrios y velad, como dice la palabra. Que esta historia de Saúl nos sirva de clara advertencia y que nuestro corazón valore por encima de todo la comunión con nuestro Dios. No cambiemos las bendiciones eternas que Él nos ha entregado por los atractivos vanos que este mundo ofrece. Si has sentido la necesidad de redirigir tu vida en algún área, de arrepentirte por haberle dado prioridad a lo temporal, hoy es el día para acercarte con humildad al Señor y pedir su ayuda. No esperemos a que sea demasiado tarde para darnos cuenta de lo que tenemos en Cristo. No esperemos el lamento de Saúl, que lloró amargamente cuando comprendió lo que había perdido. Aprendamos de su error, atesoremos la bendición divina y sigamos con firmeza al Señor, sabiendo que Él es nuestro mejor y único galardón. Oremos ahora al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por la advertencia que nos das a través del ejemplo de Esaú. Perdona nuestras veces de impaciencia y de incredulidad. Ayúdanos a valorar tu comunión y tu bendición por encima de cualquier cosa que el mundo nos ofrezca. Danos la fuerza para resistir la tentación y el discernimiento para ver lo eterno como más valioso que lo temporal. Queremos honrarte con nuestras decisiones y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.